televidentes, tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos una semana más al programa Construyendo. Hoy en el set tengo como invitado al coach ontológico Esteban Salazar. Con él vamos a estar conversando durante este programa acerca de cómo manejar el clima laboral. Señor Salazar, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación al programa. Sea usted bienvenido. Gracias, es un gusto. Y como suena medio rarito esto de coach ontológico, empecemos por allí para definir y que los amigos televidentes sepan de qué se trata. Con mucho gusto. Bueno, un coach ontológico es un entrenador en el desarrollo de ciertas competencias blandas o habilidades que tienen que ver con la actitud que está por sobre las acciones que se toman en una empresa. Por ejemplo, en el servicio al cliente, para entender un poquito más este concepto, unas competencias duras, digamos, que se espera de una secretaria, es que maneje a perfección la computadora, el email, ¿verdad?, que conteste la central telefónica. Antes era la taquigrafía, la mecanografía. La taquigrafía, mecanografía, exactamente. Más las competencias blandas que tienen que ver con la actitud y las maneras de ser. Si es que la secretaria es prepotente con los clientes, arrogante, mal genio. Entonces, diríamos que no es muy funcional su labor y los resultados que se van a alcanzar no van a ser los esperados por ese impacto que tiene la actitud. Entonces, ontología tiene que ver con el estudio de las maneras de ser o las actitudes. Y bueno, nosotros apoyamos a que en las empresas y también, bueno, los individuos que les interese hacerlo de manera personal, a que encuentren un espacio para autoevaluarse respecto a sus actitudes frente a situaciones que provocan estrés, la manera de tomar decisiones y de qué manera pues eso repercute en los resultados del equipo y que podrían afectar el clima laboral a todos los compañeros. Me gustaría que nos explique cuál es la diferencia entre un coach y un motivador. Con muchísimo gusto. Los motivadores son, digamos, personas que facilitan ciertos temas y que ejercen una motivación en la persona que está siendo motivada. Claro. Y mientras está ahí, la gente se divierte, se ríe, goza, disfruta, se agarran de las manos, se pone la camiseta de la empresa y se saben el himno de la empresa, etcétera, etcétera, y pasa muy bonito. Pero la gente suele volverse dependiente de ese motivador. ¿Y qué pasaría el día lunes, después de que se vivió un fin de semana motivante, cuando venga un cliente prepotente? Toda la motivación del fin de semana se fue por un caño. Entonces, ¿dónde va a estar el motivador? Llamándole por celular a la secretaria para motivarle frente al cliente prepotente. Es muy poco práctico. En cambio, el coach lo que hace es cuestionar los pensamientos, actitudes, acciones que toma cada persona para que desarrolle su propio pensamiento crítico y estratégico y que de una manera independiente encuentre la forma de automotivarse y de desarrollar su compromiso para lograr las metas que se propone. Entonces diríamos que es un poquito diferente el enfoque. Retrocediendo un poco en edades, esto aquí también se puede aplicar a los niños de temprana edad, esta clase de tratar de hacerlo un pensador libre, un razonador. ¿Cómo podemos lograr eso los papás? Es bien interesante, de hecho hemos hecho algunas observaciones con mi socio, con Emir Vera, a quien le envío un cordial saludo. Gracias. Y por ejemplo, voy a traer un caso práctico de la vida real, ¿no?, de los padres. Un día estaba pues, su hijo reacio a vestirse, estaba la empleada corriendo por todo. No mi hijo, sino el hijo de la hijo de él. Sí. Y no se quería vestir, y no se quería vestir, como a veces puede pasar en la empresa, claro, que alguien no quiere seguir un orden, por ejemplo, claro, ¿no? Y resabiado y rebelde, y no se quería vestir, y se armaba la guerra. Entonces, ¿de qué forma estimulamos su capacidad de decidir? Es dándole opciones a escoger. Entonces, por ejemplo, cuando no se quiere vestir y se le dice, a ver, Dieguito, ¿quieres ponerte la camiseta de Spider-Man o la de Power Ranger? Él solito se puso lo que él quería. Porque tiene que ver con ver opciones que me empoderan para que yo tome mis decisiones y no percibir que alguien me esté imponiendo algo. Entonces, de alguna manera, sí hemos sido todos los padres entrenadores en algún nivel de los hijos, porque les enseñamos, por ejemplo, a amarrarse los zapatos. Si yo le amarro los zapatos todo el tiempo, como un motivador le resuelve los problemas a alguien, no aprende nunca a amarrarse el zapato. Pero si la mamá o el papá tienen la paciencia de estar, a ver, mijito, agarre el cordón, a ver las orejitas del conejito, y se le da la vuelta y tiene la paciencia para que aprenda de su propia experiencia, nunca más va a olvidarse cómo amarrarse el zapato. Y de mucha perseverancia. Exactamente. Y hay mamás que resuelven el problema y dicen, yo resolví el problema de atar los zapatos muy fáciles, le compré mocasín. O sea. Claro, y a veces esa es nuestra tendencia, a evadir la incomodidad o la molestia y encontrar una solución fácil o encontrar un parche.
para el problema, pero eso no lo va a resolver, porque tarde o temprano nos enfrentaremos de nuevo al problema de que se requiere que se amarren los zapatos. Ahora, hay un punto muy importante en el ejemplo que usted citaba. Cuando yo me tenía que vestir de niña, a mí nadie me preguntaba si quieres la Mujer Maravilla o Gatúbela. O sea, esto es lo que te vas a poner, así te vas a vestir. Entonces, claro, mi generación, al decir, a ver, mijito, ¿quiere Spider-Man o Batman? Ya sentimos que estamos dando un avance muy grande. Pero personas más jóvenes están cayendo en el error de, por no pelearse con el hijo. Entonces, ¿quiere ponerte ese? No, ese no quiero. ¿Quiere vestirse con ese? No, ese tampoco quiero. Y pueden demorarse, o sea, 20 conjuntos de ropa hasta que se cansan uno de los dos. Entonces, ¿cómo llegar a una armonía sin que tengamos que ir al extremo? Ni el de tú haces lo que yo quiero porque soy tu papá y punto. O que el niño haga lo que quiera porque es que pobrecito y si después ese trauma y es que a mí me elegían la ropa y yo no quiero eso para mi hijo. Es algo bien interesante. Bueno, como coach, yo lo que quería es preguntarle, ¿usted qué le parece? ¿Qué se le ocurre? Y ahí empezaríamos con todo este trabajo. Más, viéndolo de una perspectiva externa, se trata justamente de encontrar un equilibrio en base a los resultados que se desean lograr. A veces lo que nos lleva a los extremismos es pensar en lo que está bien y en lo que está mal, en poner etiquetas de que esto es lo bueno, lo malo, y viene mucho de prejuicios, paradigmas, de ideas preconcebidas. Cuando nos enfocamos en lo que funciona, tiende a ser más fácil encontrar un equilibrio eficiente. Es decir, a ver, usando mi sentido común, ¿qué sería un equilibrio para no ser tan blando ni ser tan duro? Pues probablemente poner límites claros de que yo soy el padre y él o ella es el hijo o la hija, y dentro de esa cancha que está bien delineada, darle opciones de escoger. Y es algo bien interesante que vea que también hay precios a pagar. De si escoge no cumplir con una orden, por ejemplo, pagará algún precio. Se quedará sin Wii, se quedará sin PlayStation, y es importante cumplir con el precio que ofrecemos que va a pagar, porque si a la media hora se me retuerce el corazón y le doy nomás el Wii, entonces no aprendió nada, porque el ser humano saca mucha experiencia de aquello que le costó. Cuando no nos cuesta solemos dejar pasar por alto la oportunidad de aprender algo. Ahora, creciendo, porque nos quedaríamos horas en hablar de la niñez y de la adolescencia, pero tenemos que enfocarnos en el tema que es la empresa. Leía una vez que decía, el jefe bueno no siempre es un buen jefe. Este jefe que quiere que todos sus empleados digan qué bueno el ingeniero. Ah, es que el ingeniero es súper chévere. Es que con el ingeniero se pasa muy bien. El ingeniero es el que le permite que llegue tarde, que no esté uniformado como la empresa dice que debe estar, que se tome más de 1 hora para el almuerzo, que salga antes. O sea, ¿qué clase de jefe está formando esa persona? Claro, podríamos verlo desde la perspectiva de lo que funciona y lo que no, que podría ser disfuncional, porque se requieren límites para que haya una estructura en la cual exista el respeto. Claro. Por ejemplo, si no hay un respeto a las políticas organizacionales, eso se podría convertir en una anarquía. Y es que ningún extremo es funcional. Si nos enfocamos solamente en que, con tal de que logremos los resultados como sea, hay empresas en las que funciona como Google, que tiene una estructura libre, porque esa es su estructura y es una empresa que no tiene una relación con el cliente directo, sino que produce software. Entonces, mucho depende de cada caso particular, diría yo. Un ejemplo de por qué los límites son tan importantes, y es que aunque nos quejemos, nos dan seguridad o confianza en algún nivel. Por ejemplo, si yo voy a la playa y digo, ay, qué lindo, voy a ir a la playa y voy a estar libre, me quejo de que ahí está la boya, que no me dejan ir más allá, y yo llego y echo el duro, me paso de la boya en el kayak, pero cuando veo que me jala la corriente hacia el mar abierto, regreso. Ni bien llego a la boya, ya me siento a salvo de nuevo. Si tanto nos quejamos de los límites, entonces deberíamos estar felices en la mitad del Pacífico en el kayak. Pero eso nos daría una ansiedad terrible, ver que estamos rodeados de agua, agua, agua por todos lados. Y es que los límites, aunque nos quejemos, son necesarios, son útiles, aportan. Ahora, el respeto a las demás personas. Yo que porque soy joven, o porque estoy alegre, o porque estoy enamorado, o por el estado de ánimo que muy bien que esté así, no quiere decir que voy a encender el radio en mi oficina y voy a molestar a la persona que está al lado, no la dejo concentrar, no la dejo trabajar. Ese respeto por el compañero de trabajo, ¿desde dónde debe empezar? Ahí viene el tema bien interesante desde nuestra perspectiva, de lo que es el trabajo del coaching. Decimos, depende de mí, es decir, implica un sentido de responsabilidad. Porque si yo digo, es que como mi compañero prende el radio, yo también,
como él no me respeta, yo también, entonces Claro. todos somos víctimas del otro y eso crea un conflicto en el clima laboral porque cada quien está enfocándose en el otro. Mas si yo me enfoco en mí mismo y en mi responsabilidad y en mi capacidad de influir y de responder frente a las circunstancias para crear un impacto en el equipo, me empodero y yo entonces tengo la posibilidad de ejercer un nivel de liderazgo que es completamente independiente del rango autoritario que yo tenga dentro de la organización. Y entonces empieza la parte tan rica de desarrollar las habilidades de cada ser humano, porque ahora hablamos de administración del talento humano, no de recursos humanos, porque cada persona, como decían nuestros abuelitos, es un universo, es un mundo, Claro. y tiene muchas fortalezas, tal vez debilidades por trabajar, y de la misma forma a veces contribuye a que se generen oportunidades y también de vez en cuando tal vez contribuye a que se creen amenazas. Entonces ya volvemos a caer dentro de lo que sería un plan estratégico organizacional y ahí veríamos a cada persona como un individuo que aporta con ese FODA particular y cómo eso influye en el FODA, diríamos, de toda la organización. Y puede ser tanto para bien como para mal, ¿no? Mi actitud se refleja no solamente en mi trabajo, sino también en el trabajo de las demás personas. Claro, por supuesto, influye. Somos seres sociales y aunque hablemos de temas utópicos a veces, influye también lo que pasa en la casa. Claro. Por ejemplo, si yo llego al trabajo y me dicen, no, lo de la casa se queda en la casa, lo del trabajo en el trabajo. Suena bonito en el mundo de la fantasía, es muy poco pero en la práctico. realidad, si digamos que yo estuviera divorciándome, yo no voy a rendir lo mismo que si estuviera estable emocionalmente en mi casa, porque soy un ser humano. Y si es que yo vengo con un mal genio, porque tuve un problema, porque mi hijo sacó una mala calificación, ¿podría eso influir en la actitud que yo tengo con la gente? Claro. Claro, Y muchísimo. puede distorsionar mucho el significado de lo que yo pretendo comunicar. Tenemos que hacer una pequeña pausa comercial. Amigos, al regresar vamos a seguir conversando de este interesante tema. Quédese con nosotros, ya regresamos. Amigos, gracias por seguir en compañía del programa Construyendo. Les recuerdo que estamos conversando con el coach ontológico Esteban Salazar y que estamos hablando acerca de cómo mejorar el clima laboral. Señor Salazar, le quería hacer una pregunta desde el primer bloque. ¿Nosotros nos dejamos asesorar fácilmente? Diría que es un proceso en el que es importante ganarse la confianza y gradualmente, en función de que se ven los resultados, la confianza se va acrecentando porque se ven los resultados. Entonces es un proceso y generalmente para que el coaching sea aplicable se requiere de un permiso especial en el que se puedan topar frontalmente ciertos temas desde una perspectiva de lo que funciona o no. No desde que esto está mal o esto está bien, sino de si es que lo que estamos aplicando nos acerca o no a los resultados que queremos y toda empresa, ¿qué es lo que desea? Tener mayores utilidades, Claro. reducir costos, ¿verdad? Y bajo esa perspectiva es que nosotros apoyamos. Y bueno, diría que es un poquito relativo, diría que en principio todos como seres humanos tenemos ego y es a veces un poquito complicado salirnos de nosotros mismos y observar nuestras decisiones desde un enfoque objetivo. Así que es un proceso bastante divertido, diría yo. ¿Usted cree que las empresas deben invertir en contratar personas como ustedes para enseñarles a sus empleados cómo mejorar el clima laboral? Sí, creo que es bastante funcional, pero nosotros no les enseñamos. Yo creo que eso es ¿Los ayudan a sonaría descubrir? un poquito prepotente o arrogante de yo te voy a enseñar a ti, sino más bien nosotros facilitamos un proceso de cuestionamiento para que el propio equipo, el propio gerente, vaya desarrollando esas ideas, vayan desarrollando maneras de comunicación más efectivas y vayan desarrollando la estrategia que ellos van a hacer que funcione, porque ellos son los que conocen realmente la empresa, el negocio, no el asesor. Nosotros lo que apoyamos es para, desde una perspectiva general, lanzar inquietudes, preguntas de cómo podríamos mejorar. Por eso es que esto se llama un proceso de mejoramiento continuo de procesos. No es que esté mal, pero siempre puede mejorar. Claro. Yo cuando estudié periodismo nos enseñaron en Ciencias de la Comunicación que para comunicarse hacía falta 3 cosas básicas, ¿no? El emisor, que es la persona que está enviando el mensaje en sí, que puede ser verbal o no verbal, ya hablaremos de eso, y en esa época decía el receptor,
Si fuese emisor, mensaje y receptor, creo que no habría ningún problema. Pero el receptor se convierte en un perceptor, de tal forma que lo que yo digo no siempre es lo que usted me está entendiendo. Ajá. Y entonces ahí yo digo, bueno, no es mi problema, pues yo se lo dije de una forma y él lo tomó de otra. Pero sí es mi problema cuando su reacción entorpece o mi labor, o la disciplina que puedo tener en la empresa, o incluso la comunicación que podemos tener entre esas personas. ¿Cómo podemos mejorar esa comunicación? Yo diría que en base a nuestra experiencia hay muchas formas de mejorarla, pero mientras nos fijemos en el otro va a ser algo bien complicado. El desafío es jugar al juego de yo soy responsable de la percepción de la tercera persona. Es decir, hay una frase que utilizamos bastante. Si la gente no entiende como yo le hablo de tal forma que lo entienda. Yo me adapto al nivel de comunicación y obtengo feedback constantemente. Podría preguntarle a mi gente con humildad y apertura, sin calificarlo ni despreciarlo porque no haya entendido. ¿Me explico? Me expliqué. ¿Qué me escuchaste decir, por favor? Cuéntame. Y de esa manera, con algo tan simple a veces, con double checking, nos ahorramos un montón de problemas, porque muchas veces por quienes estamos siendo en ese momento, por la actitud que tenemos, tal vez estoy estresado, la otra persona lo toma a la defensiva y escucha al revés inclusive el mensaje. Entonces a veces el hacer esa pequeña confirmación para saber qué fue lo que la otra persona escuchó, nos podría ahorrar un montón de problemas, precisamente por cómo percibe la gente. Sí, y es que es difícil. Incluso el lenguaje no verbal, al que me quiero referir en breves segundos, porque si, por ejemplo, una persona termina de hacer su exposición y entonces, déjame que termine de hablar y luego tú me dices, termina de hacer su exposición y entonces dice, ahora sí, dime. Y entonces cruza de brazos o mira para arriba o empieza a hacer, o sea, ya no tengo ni ganas de hablarle, porque ya me estoy dando cuenta que cualquier cosa que yo diga, cualquier razonamiento que diga, esa persona no la está entendiendo bien. Entonces, el lenguaje no verbal, ¿qué tan importante es al momento de la comunicación? Es bien interesante. Generalmente cuando estamos comunicando, transmitimos emociones, y eso tiene un impacto. Desde ciertos estudios que se han realizado, de acuerdo a estudios de programación neurolingüística, hay un dato bien interesante, y es que el 55% del impacto en la comunicación a nivel emocional viene del lenguaje corporal. Y un 38% con el tono de la voz. Claro. Y apenas un 7% las palabras. Entonces, a veces, tal vez nos estamos enfocando demasiado en qué digo, en lugar de cómo lo estoy comunicando. Entonces, por ejemplo, si yo estoy con un tono de la voz exasperado, o estoy con el ceño fruncido, la otra persona va a distorsionar el mensaje, va a escucharlo distorsionadamente, porque, por decir algo, no es lo mismo decirle, por favor, páseme una llamada. Por favor, páseme una llamada. Y pueden ser detallitos, y como no estamos con un espejo al frente nuestro todo el tiempo, no sabemos qué cara le estoy poniendo a la gente, qué tono estoy aplicando, y a veces se requiere de un permiso muy especial, y un área en la que trabajamos los coaches es de ganarnos ese permiso, de hacer simulaciones a veces, para que cada persona en un espacio confidencial pueda autoevaluarse y ver de qué manera está reaccionando. Entonces yo puedo decir, mi lenguaje corporal es esto, voy a trabajar en aquello. Y es que somos humanos, y todo lo que nos pasa en la vida, como decía usted en el primer bloque, no es que puedo desconectarme absolutamente de que salgo del trabajo y al llegar a la casa se me olvidan todos los problemas del trabajo. No, o sea, estamos susceptibles a las cosas, a las decisiones, a lo que nos está pasando. Pero lo que tenemos que tener muy en cuenta es que la otra persona no tiene por qué pagar ni si yo he dormido mal, si estoy a dieta, si estoy cansada, si mi hijo sacó malas calificaciones o si estoy pasando un problema sentimental en ese momento. Entonces, eso también es lo típico que lleva un jefe, y nada más con verle la cara, la secretaria dice, hoy día no le voy a decir tal cosa, porque con la cara que ha traído, o sea, ya es suficiente. Claro. O sea, ¿cuánto podemos demostrar nosotros nada más con la presencia y con la actitud? Ajá. Y es bien interesante porque tal vez dice, no le digo nada porque está de mal humor, pero era vital que le comunique eso ese día. Y se crea un conflicto. Y es bien complicado porque ya se vuelve una guerra de quién tiene la razón, en lugar de si es que el resultado se está consiguiendo. Y es un proceso. Nosotros, de hecho, en nuestra empresa, hemos llamado este proceso un proceso de desarrollo de actitudes y resultados conscientes, porque mucho esto tiene que ver con que tengamos conciencia de nuestra actitud y cómo eso impacta a los demás. Cuando no estamos conscientes, vemos a todos los demás, vemos la paja en el ojo ajeno y no vemos la viga en el propio, porque yo simplemente no estoy consciente de la cara que traje, del tono que estoy usando, ni de si es que emocionalmente yo estoy estresado, dando un ejemplo incongruente, y es que
un principio fundamental del liderazgo es que la gente no hace lo que yo le diga que haga, sino que la gente hace lo que yo hago. Yo doy el ejemplo. Exactamente. Sería tan incongruente como que yo le pegue a mi hijo, yo estoy fumando, y le diga, hijo, pero no fumes, plum, y que yo le pegue diciéndole de quién estás aprendiendo eso. Y es un ejemplo un poquito reduccionista, pero si lo vemos en el ámbito laboral, probablemente nos haga sentido. Claro, el jefe que llega tarde todos los días, ¿con qué calidad moral le va a exigir a sus empleados que lleguen temprano? Exactamente. O sea, y pasa mucho, ¿no? Porque decir, bueno, para eso es el jefe o el director o el gerente, pero al contrario, haber llegado jerárquicamente a un puesto como ese da la responsabilidad del ejemplo. O sea, yo le voy a enseñar a mis empleados que porque soy puntual, que porque soy eficiente, que porque me comporto de esa manera, es que he podido llegar a ese lugar, no por ser el hijo de, o el sobrino de, o el amigo de. Exactamente. Y tiene que ver muchísimo con ese liderazgo, con esa manera de ganarme el permiso de la gente para liderarla, que no es lo mismo que ejercer autoritarismo. Claro. El autoritarismo, pues, funcionaba antes, y funcionaba bien, pero ya los tiempos han cambiado. Antes decíamos, no, hijo, tú haces tal cosa, yo soy tu padre, y la otra persona obedecía y ya está. Ahora uno decía, el hijo, no, que yo soy tu padre, y el hijo dice, yo soy tu hijo, nos graduamos el mismo día. A ver, entonces, ¿tú qué me vas a decir a mí? Y a veces eso nos puede estar chocando, impactando, pero el mundo está cambiando, y o nosotros cambiamos al ritmo de cómo el mundo está girando, o tal vez se nos pase por encima. Ahora, ¿qué tan importante es esa interrelación que existe entre el jefe y el empleado para sacar adelante una empresa? O sea, sabiendo que tiene que haber unos límites, sabiendo que cada cual tiene una posición, pero que el empleado pueda sentir que es asequible a la presencia del jefe, ¿no? Lo que usted decía antes, si ya lo veo de mal humor, mejor ni le digo, pero puede ser una cosa importante lo que tenía que decirle. Tal vez a través del conocimiento dice, no, es que yo sé cómo decírselo, es que yo sé en qué momento se lo puedo tocar y con qué palabras, que es lo que también puede pasar en un matrimonio, ¿no? Ajá. Es importantísimo negociar y llegar a acuerdos. Entonces, por ejemplo, si digamos que con mi secretaria yo tengo roces, yo podría hablar con ella en un momento de tranquilidad, cuando ya ha pasado el problema, decirle, mira, si es que en algún momento me percibes estresado o lo que sea, por favor ven a mi oficina y a puerta cerrada conversamos del tema. Porque a veces también hay susceptibilidades del ego. Claro. Y es cuando se le llama difícil. La atención a la persona en público, ¿no? Exactamente. Y peor, llamarle al jefe la atención en público. Ah, imperdonable. Imagínense, es bien complicado. Y no podemos pedirle a la gente que para ellos apliquen reglas que para mí no, porque yo soy la cabeza. Hay un dicho muy popular que dice que el pescado se pudre por la cabeza, y es que yo doy el ejemplo para todos los demás. Muchos dirán, si mi jefe no lo hace, ¿por qué lo voy a hacer yo? Él no lo está haciendo. Él no es un superhombre al que no le rigen las leyes de la gravedad ni nada. Entonces, ¿por qué yo he de hacer algo que él no esté haciendo? Entonces, conviene muchísimo tener conciencia del impacto que tiene la congruencia en el clima laboral. Si yo les pido que se lleven entre ellos, es importante que yo tenga esa apertura también, porque no somos perfectos. Habrá momentos en los que estemos molestos, en que sale algo mal en el trabajo, se cayó una venta, tenemos un problema, si estamos en el sector industrial se nos dañó una máquina que cuesta no sé cuántos miles de dólares. Hay momentos en los que hay problemas, pero se trata de qué manera afrontamos esos problemas y de qué forma desarrollamos una comunicación funcional. La inteligencia emocional sostiene que no se trata de que todos nos llevemos bonito todo el día, sino de desarrollar nuestra capacidad de trabajar en equipo con otras personas con quienes puede haber roces, pero resolver los conflictos, común. ¿No? Exactamente. Economista, no es economista, señor Salazar, cualquiera puede ser economista, muy pocos pueden ser señores. Se nos ha terminado el tiempo, media hora se pasa volando, tenía tantas preguntas preparadas con nuestro amigo común Diego Torres que se nos han quedado allí en el papel. Quiero agradecerle su presencia en el set. Un gusto. A ustedes, amigos televidentes, como siempre, agradecerles su amable sintonía, recordarles que este programa se retransmite los domingos a las 22 horas. Hasta entonces, que estén muy bien.